Muy buenas chicos, vamos a seguir con la clase de física, vamos a iniciar un nuevo tema, en este caso vamos a hablar acerca del sonido. Bien, ¿qué es el sonido? ¿Cómo se origina el sonido? Entonces dice, en el entorno se pueden percibir varios sonidos, algunos más perceptibles que otros. Existen sonidos que son delicados y otros que son estruendosos. Sin embargo, estas manifestaciones sonoras se explican desde el punto de vista de la física mediante el estudio de los movimientos ondulatorios, es decir, las ondas sonoras y sus manifestaciones. Las ondas sonoras se originan en una fuente de emisión que corresponde a un cuerpo que genera una vibración. O sea, para que se produzcan las ondas sonoras debe haber una fuente que las emita. Las ondas sonoras se propagan a través de una transmisión o un medio de propagación hasta un receptor. O sea, se emiten a través el que las emite, del emisor, por medio del emisor, y llegan hasta el receptor y se mueven a través de diversos medios. Por ejemplo, en el sonido que emite una guitarra, la fuente de emisión corresponde a las cuerdas. Al chocar las cuerdas, cuando usted toca las cuerdas con sus dedos, emite un sonido que vibra cuando son pulsadas por los dedos. El medio de propagación es el aire, o sea, el sonido vuela a través del aire, se mueve a través del aire, es el aire, por el cual viajan las ondas sonoras y el receptor es el oído, capaz de detectar las ondas sonoras. Entonces, se emite el sonido a través de la guitarra, todo chocando las cuerdas con los dedos y llega hasta el receptor que es el oído, que es donde nosotros percibimos el sonido. Entre las diferentes fuentes de emisión se encuentran los instrumentos musicales, los objetos sonoros, los altavoces, las cuerdas vocales, entre otros. Algunos instrumentos musicales, como el violín y la guitarra, producen el sonido debido a la vibración de sus cuerdas, como ya les había dicho anteriormente. Los objetos sonoros, como una campana, generan sonidos al ser golpeados, lo que provoca que vibre todo su cuerpo sólido. Los altavoces forman sonidos porque una membrana vibra debido a una señal electrónica. Ya estamos hablando de ondas electromagnéticas, ¿verdad? Bien, entonces, fuente de emisión de sonido. Tenemos el A, que es una pulsación de una cuerda de guitarra. El B, que es la membrana de un altavoz, o sea, de un parlante. Y el C, que es la vibración de un cuerpo sólido como una campana. Cuando se toca la campana vibra y provoca una vibración, lo que produce un sonido. Otra fuente de emisión de sonido son las cuerdas vocales, capaces de producir la voz humana. La forma en que funciona el cuerpo humano y el mecanismo que se dispone para emitir la voz es muy particular e importante de conocer, porque con ello se pone en evidencia cómo se origina el sonido, cómo se propaga y en ciertas estructuras del cuerpo se comportan como fuentes de emisión de las ondas sonoras. Entonces vamos a estudiar porque nuestra voz es un aparato, se llama aparato fonador, que es el que produce el sonido, que se produce también a través de vibración, ¿verdad? Lo que vibra son las cuerdas vocales. Entonces, la voz humana como fuente de sonido. Para que se genere el sonido de la voz, al igual que en la guitarra o un altavoz, es necesario contar con una fuente de emisión, un medio de propagación y un receptor. Al producir sonidos con las cuerdas vocales, como al hablar o al cantar, se requiere ingresar aire a la cavidad torácica mediante el proceso de la inspiración. Cuando usted inspira, o sea, toma aire en sus pulmones, se llena la cavidad torácica y al soltarlo, el aire, y usted utiliza las cuerdas vocales, ese aire hace que las cuerdas vocales se toquen y por lo tanto eso produce la voz. De manera que se adquiere medio de propagación que permite la vibración, es decir, el aire. Como les digo, a través del aire se produce la voz al hacer contacto con las cuerdas vocales. La emisión de la voz se consigue al utilizar el aire inspirado para hacer vibrar las cuerdas vocales. Esta acción consta de tres etapas, que se detallan a continuación. Vibración de las cuerdas vocales. El proceso para generar la voz comienza cuando se utiliza el aire para hacer vibrar las cuerdas vocales, que es la estructura que produce el sonido. Número 2. Amplificación de la vibración.
Las pequeñas vibraciones originadas en las cuerdas vocales son amplificadas por la caja de resonancia presente en la cavidad vocal. Y número 3, la articulación de la voz. La articulación consiste en convertir los sonidos en palabras. En ella se intervienen los labios, los dientes, la lengua y el paladar. Entonces podemos ver de que la acción de la emisión de la voz consta de 3 etapas. La primera, la vibración de las cuerdas vocales, que es el paso del aire a través de las cuerdas vocales para producir el sonido. La número 2, la amplificación de la vibración, que es cuando las pequeñas vibraciones originadas por las cuerdas vocales son amplificadas por la caja de resonancia presente en la cavidad vocal. Y la número 3, que es la articulación de la voz, que es como nosotros, al sonido que se produce al chocar el aire con las cuerdas vocales, cómo lo vamos a producir o modular. Lo modulamos a través de los labios, los dientes, la lengua y el paladar, que es lo que le da el sentido a las palabras. En la siguiente imagen se muestran estructuras involucradas en la generación de la vibración que producirá el sonido de la voz. Ok, entonces como vemos acá tenemos la laringe, la cavidad oral, la cavidad nasal, las cuerdas vocales A y B. Entonces tenemos acá, dice, las cuerdas vocales tienen forma de membranas replegadas A y B. Estas son las cuerdas vocales y estas serían las membranas, esta parte de acá, A y B, que vibran con el aire inspirado. Vibran con el aire, ¿verdad? La frecuencia de vibración de estas membranas depende de la tensión a la que se someten las cuerdas vocales y de la masa de las mismas. De este modo, cuanto más juntas están las membranas, el sonido que producen es más agudo. O sea que entre más pegaditas estén estas dos membranas, es más agudo, mucho más chillón el sonido. Si está más abierto, sería más grande el sonido. Dice el sonido, y cuanto más separadas están las membranas, el sonido es más grave, como les he dicho. Luego se amplifican las vibraciones de la cavidad vocal, sería esta de acá. O sea, por aquí están las cuerdas vocales, en esta parte de acá. La número 1 está A y B. El aire sube hasta llegar a la cavidad vocal. ¿Qué pasa en la cavidad vocal? Esta involucra la faringe, la cavidad nasal y la cavidad oral, que sería esta de acá. La laringe, la faringe y la cavidad nasal, acá. Finalmente, en el proceso de la articulación de la voz, se utilizan los labios, los dientes y la lengua y el paladar para articular la voz, que sería en esta parte de acá. Entonces, el sonido viaja a través de la laringe y la faringe. Una vez que ha pasado por las cuerdas vocales, llega hasta la cavidad oral. Luego, la voz la articulamos a través de nuestros dientes, nuestra lengua, nuestro paladar, que es lo que le sirve para articular la voz, o sea, para darle sentido. Muy bien. ¿Cómo se propaga el sonido? El sonido es un ejemplo de una onda mecánica y longitudinal, y para que se propague necesita un medio material. En general, las ondas sonoras se propagan por el aire, aunque también lo hacen por sólidos y líquidos. Para conocer cómo se propagan las ondas sonoras por el aire, es necesario conocer cómo se comportan sus moléculas. Las moléculas tienen la propiedad de comprimirse y expandirse cuando algún agente, como la temperatura o la presión, genera en sus partículas un cambio en su estado normal. Entonces, podemos decir que el sonido es un ejemplo de onda mecánica y longitudinal que se propaga y que necesita un medio material para que pueda propagarse. Entonces se puede propagar tanto en líquidos como sólidos, así como en el aire. Entonces, existen esos tres medios en los cuales se propaga: en el aire, en los líquidos y en los sólidos. Entonces vamos a ver. Dice, cada vez que una fuente emite un sonido en el aire, se forma una perturbación en el medio de propagación. Dicha perturbación produce vibraciones del aire, lo que provoca cambios en la densidad de las moléculas más cercanas a la fuente. Y esta variación en la densidad origina un cambio en la presión del aire, que es causante del movimiento mismo. Así, la onda sonora emitida en el aire ocasiona una sucesión de compresiones y refracciones. Las regiones de alta densidad y presión de aire se conocen como zonas de compresión
y las regiones de baja densidad y presión del aire se denominan zonas de rarefacción. Refracción. Como ejemplo anterior se utiliza la situación un diapasón como fuente de emisión y un tubo de aire como medio de propagación del sonido. Entonces imaginemos que esto es un tubo. Entonces en estas zonas de acá son las zonas de refracción y estas son las zonas de compresión, que es donde el sonido se comprime. Entonces el sonido viaja así, en esta forma, de manera ondular, como una onda, ¿verdad? Entonces las zonas de refracción son las zonas más bajas y las zonas de compresión son las zonas más altas, o sea, los picos de la onda. Cuando una fuente emite ondas, existe una transmisión de energía hacia el medio de propagación. Las ondas sonoras se difunden en todas direcciones y la energía acústica se disipa en forma de energía térmica o a medida que aumenta la distancia respecto a la fuente de emisión. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un tubo largo, hablan a través del tubo, entonces el sonido va a tardar un poquito en llegar, pero viaja a través de ondas y se mueve en forma ondulatoria a través de las zonas de refracción y las zonas de compresión. Bien, hablamos un poco sobre la rapidez del sonido. Como el sonido es una onda mecánica, la rapidez con la que se propaga depende del medio material por el cual viajan las ondas sonoras y de las características de este medio de propagación. En este sentido, se pueden distinguir dos factores que intervienen en la rapidez con la que se propaga el sonido: la compresibilidad y la temperatura del medio de propagación. Entonces, vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a continuar en la siguiente clase acerca de la que rapidez del sonido, pero antes de tarea les va a quedar que me copien esos conceptos. Rapidez del sonido. Eso va a ser uno. Entonces, vamos a ponerme qué es una zona de compresión y qué es zona de refracción. Esos conceptos. ¿Qué más? ¿Cómo se propaga el sonido? Me van a responder esta pregunta. Si yo se las pregunto en el examen, me la van a responder. Van a poner las tres etapas de la emisión de la voz. Me la van a copiar en su cuaderno, estas tres. Concepto y todo. Concepto de las ondas sonoras. Y cómo se origina el sonido. Aparte, ¿qué es el sonido? Entonces, todas estas preguntas me las van a responder en su cuaderno, bien copiadas y bien contestadas, bien hechito. Bueno, muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar por la clase de hoy de física. Que el Señor les bendiga.